Ejercicio número 3 de capacitores en conexión mixta. Dice la pregunta, para el circuito de la figura, determine, inciso A, la carga equivalente, inciso B, la carga en los capacitores C2 y C7, inciso C, la diferencia de potencial en los capacitores C5 y C8. Todas las capacitancias están en microfaradios. Bueno, al igual que los anteriores ejercicios, lo que se tiene que hacer es simplificar este circuito de capacitores a un equivalente total. Entonces, nuevamente, empezamos eh, deduciendo o buscando los puntos donde hay conexiones en serie o en paralelo. Por ejemplo, C8 con C7 tienen una conexión en paralelo, es decir, están frente a frente. Entonces, C8 y C7 sería paralelo. Otra conexión conocida también es entre C3 y C2. Es una conexión serie, uno tras otro, ¿no? Entonces tienen un punto en común y están conectados uno tras otro. Entonces, no hay otro punto más. Podemos hacer dos procedimientos en uno solo. Vamos a marcar estos dos elementos están en paralelo y estos dos elementos están en serie. Entonces, vamos a graficar el circuito, pero siempre eh, simplificando la parte que se ha marcado. Es decir, C3 y C2 ya no son dos, ahora es un solo equivalente. Le vamos a nombrar C equivalente 1. Entonces, como se podrá ver, esos dos elementos ahora es C equivalente 1. Tenemos el circuito, la fuente o la batería, capacitor de 10, el capacitor de 3, tenemos el capacitor de 30. Y ahora, estos dos, el C8 y el C7, están conectados en paralelo. Entonces, tenemos un solo equivalente. Le vamos a nombrar C equivalente 2. Calculamos el equivalente 1 y el equivalente 2. El equivalente 1 es una conexión serie, entonces suma inversa es la forma como se debe calcular. 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre 30 más 1 sobre 30. Los dos tienen el mismo valor. Sumamos, esto sale 2 sobre 30. Invertimos, C equivalente 1 es 30 medios, eso es igual a 15 microfaradios. Ahora, el C equivalente 2 es resultado de una suma directa porque es conexión paralela. Es decir, 8 más 12. 8 más 12, eso da 20 microfaradios. Listo. Ahora nuevamente vamos a colocar antes los datos y nuevamente verificar que estos dos, se puede ver, están conectados en paralelo. El 10 que es C4, con el equivalente 1 que acabamos de calcular, es una conexión en paralelo. Y por este otro lado, el equivalente 2 con el capacitor de 30 es una conexión en serie. Entonces es en paralelo y este es en serie. Nuevamente, esos dos ya no van a ser dos, va a ser uno, un solo equivalente. Aparte con rojo es el equivalente. Entonces, ¿qué le vamos a nombrar? C equivalente 3. Y todo lo demás sigue igual. Ahora, por este otro lado, tenemos una conexión en serie y también va a tener un resultante, ¿no? Que va a ser un solo capacitor equivalente que le vamos a nombrar C equivalente 4. Calculamos esos valores. El equivalente 3 es el resultado de una suma directa, es decir, 10 más el equivalente 1. Eso es igual a 10 más el equivalente 1 que vale 15. Eso es igual a 25 microfaradios. Por otro lado, tenemos la fuente, capacitor de 10. Y ahora, el resultado de estos dos elementos que están en serie. Eso es suma inversa, ¿no? 1 sobre C equivalente 4 es igual a 1 sobre C equivalente 2 más 1 sobre 30. Reemplazamos los valores. 1 sobre 20 más 1 sobre 30. Eso, haciendo la inversión y todo, vamos a tener que el C equivalente 4 es igual a 12 microfaradios. Listo, entonces seguimos. Este circuito
se puede dibujar de otra forma. Esta parte inclinada lo podemos enderezar como un lazo vertical. ¿Para qué? Para que se pueda entender mejor lo que se quiere simplificar. Entonces tenemos el capacitor equivalente 3. Lo anotamos, está ahí. Y esta parte que está inclinada ahora lo voy a anotar de forma recta, vertical. Pues tenemos primero el de 10 micros y después la fuente, ¿no? Fuente de 50 voltios. Listo, y después tenemos el capacitor de 3 y el capacitor equivalente 4. Entonces, esto que está aquí en la parte superior es lo mismo que esto, solamente anotado de otra forma. ¿Por qué se ha hecho eso? Porque así se puede notar que estos cuatro elementos, aunque aquí hay dos, pero esos están en medio de los nodos, nodo superior, nodo inferior, no hay ningún elemento conectado. Entonces quiere decir que esos elementos están conectados en paralelo. Entonces, si están en paralelo, lo que puedo hacer ahora es reordenar. Primero copio la fuente o el capacitor junto a la fuente y luego el equivalente 3 y luego el capacitor de 3 y luego el capacitor equivalente 4. Entonces, anotamos sus valores. Es equivalente 3, 3, equivalente 4. Y ahora decimos estos tres elementos están en paralelo, o sea, como antes, ¿no? No tomamos en cuenta este lado porque hay una fuente, la fuente no se puede simplificar, entonces primero estos tres, que sí se pueden simplificar, y es conexión en paralelo. Entonces, copiamos el circuito, pero con el equivalente, y va a quedar esos tres como un solo equivalente. Le vamos a nombrar C equivalente 5. ¿Cómo calculamos? Es conexión paralela, entonces suma directa. Eso quiere decir C equivalente 3 más 3 más C equivalente 4. C equivalente 3 tiene un valor, que es 25. Entonces, estamos 25 más 3. Y C equivalente 4 vale 12. Aquí hay un error con el subíndice. Esto es C equivalente 4. Entonces, aquí colocamos más 3 más 12, que es el equivalente 4. Entonces, sumamos todo eso, da 40 microfaradios. Listo. Entonces, tenemos el equivalente 5, pero todavía hay un elemento más que ya en esta configuración se puede notar que es conexión serie con el de 10. Entonces, esos dos elementos están conectados en serie. Y nuevamente copiamos la fuente, que es el que provee la energía, y solamente una carga, ¿no? Un capacitor total equivalente final, que lo llamamos CT. ¿Cómo calculamos CT? Va a ser el resultado de una suma inversa, ¿no? Porque serie 1 sobre C total es 1 sobre C equivalente 5 más 1 sobre 10. C equivalente 5 vale 40, es 1 sobre 10. Haciendo la suma y sacando el inverso, eso da 8 microfaradios. El capacitor total es 8 microfaradios. Anotamos eso. Como tenemos una fuente, una batería enfrente, entonces se repite el voltaje porque es conexión paralela. Sería 50 voltios. Con esos dos datos podemos calcular la carga. Carga es C total por voltaje. C total es 8 micros. Voltaje es 50. Multiplicamos y eso da 400 microcoulombs. Esta capacitancia total tiene una carga de 400 microcoulombs. Eso es la pregunta del inciso A. Entonces ya la hubiéramos respondido. Carga total es 400 microcoulombs. Ahora, inciso B. Inciso B dice carga en los capacitores C2 y C7. ¿Quién es C2? Es este valor, ¿no? El de 30 microfarads. Colocamos ahí. Y C7 es el capacitor de 12 micros. Esos dos ahora son los que nos están preguntando, ¿no? ¿Cuál es la carga de cada uno de sus capacitores? Entonces nos vamos a esta parte. Habíamos dejado aquí. Vamos a hacer el retroceso, ¿no? La regresión. ¿De dónde viene este C total? De dos elementos que están en serie, ¿no? Eso hemos dicho. ¿Qué tienen en común? La misma carga. Anotamos eso. Este C equivalente 5 también tiene 400 microcoulombs.
Y este capacitor de 10 microfaradios tiene carga de 400 microcoulombs, la misma carga porque está en serie. Ahora, siguiendo con la regresión, vamos a decir que si tenemos carga equivalente o capacitancia equivalente 5 y carga de 400 micros, podemos calcular el voltaje. Entonces, de la fórmula que es Q igual a C equivalente 5 por B, despejamos el voltaje y eso es Q sobre C equivalente 5. La carga vale 400 micros y la capacitancia es C equivalente 5, vale 40 micros. Dividimos y esto nos da como resultado 10 voltios. Entonces, el voltaje es 10 voltios de este equivalente 5. Listo, entonces, ¿de dónde viene el equivalente 5? Este equivalente 5 viene de tres elementos que están conectados en paralelo, como se puede ver. Los tres tienen el mismo voltaje. ¿Cuál voltaje? El que acabamos de calcular. Su equivalente 5, su voltaje es 10. Entonces es 10 voltios para el C equivalente 4, 10 voltios para el capacitor de 3 micros faradios y también 10 voltios para el capacitor equivalente 3. Los tres tienen el mismo voltaje. Entonces, como esto es lo mismo, vamos a copiar también los datos, pero estaba ordenado de otra forma, ¿no? Sería así. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en este equivalente 4, que está con rojo aquí arriba. Su voltaje es 10 voltios. Yo estoy copiando lo mismo que hemos anotado aquí, ¿no? Estamos regresando, 10 voltios. Tenemos el voltaje y tenemos la capacitancia equivalente 4. Se puede calcular carga, ¿no? También tiene 10 voltios que está al frente, ¿no? 3, que sigue siendo el mismo circuito de aquí. Y aquí el capacitor equivalente 3 también sigue siendo el mismo circuito, pero anotado de otra forma y tiene 10 voltios, ¿no? Ahora, nos vamos a enfocar en este equivalente 4. Vamos a seguir subiendo aquí arriba. Sí, este equivalente 3 vino de dos que están en paralelo, ¿no? Aquí está, dos que están en paralelo. Entonces, lo que se quiere mostrar es, si tenemos el voltaje del capacitor equivalente 3, entonces también, como es conexión en paralelo de 10 y es equivalente 1, repetimos el voltaje porque es el mismo voltaje si están en paralelo. Entonces, anotamos ahí. Tiene 10 voltios. También el capacitor de 10 microfaradios tiene 10 voltios. Una de las preguntas será la carga 2. Eso le corresponde al capacitor 2 que es de 30 micros y que está aquí como equivalente, ¿no? O sea, se han juntado, se han combinado. Podemos sacar la carga de este capacitor equivalente 1. La vamos a hacer aquí arribita. Calculamos su carga, eso va a ser C equivalente 1 por B. C equivalente 1 es, aquí está anotado, 15 micros. Pues, 15 micros por el voltaje que acabamos de traer como dato es 10 voltios. Y eso va a ser igual a 150 microcoulombs. O sea, este equivalente 1 tiene 150 microcoulombs. ¿De dónde viene el equivalente 1? De dos elementos que están en serie, es decir, el C3 y el C2. Ambos tienen la misma carga porque están en serie. Entonces, anotamos este 150 micros para ambos. 150 microcoulombs y aquí 150 microcoulombs. Y ya tenemos una respuesta. Carga 2, nos preguntaron cuánto es la carga 2 y eso es 150 micros. Pero falta aún todavía la carga 7. Vamos a ver en la regresión. Entonces, ¿dónde están los datos? Tendría que ser por aquí. Tenemos 10 voltios, ¿no? En esto de aquí, 10 voltios. Vamos a sacar de esto su carga. Tenemos 10 voltios y capacitancia equivalente 4. Entonces decimos carga es igual a C equivalente 4 por voltaje. Aquí había un error, no C equivalente 2 es 12 microfaradios, pero no es equivalente 2, es equivalente 4. C equivalente 4 es 12 microfaradios, esto no. Y entonces ese valor es 12 micros, el voltaje es 10
multiplicamos y eso nos da 120 microcoulombs. ¿De dónde viene el equivalente 4? De dos elementos conectados en serie. ¿Qué tienen en común? La misma carga. ¿Cuál carga? Estos 120 micros. Anotamos. Primero al equivalente, 120 micros, y luego en estas cargas que son las previas, ¿no? Antes de combinarse, 120 micros aquí y 120 micros aquí, para ambos, 120 micros. Ahora, vamos a calcular de este equivalente 2 su voltaje, porque tenemos capacitancia equivalente 2 y tenemos carga, su carga, 120 micros. Entonces, vamos a calcular aquí arriba, carga es igual a C equivalente 2 por voltaje. Pero yo quiero voltaje, entonces despejo. Voltaje va a ser carga sobre capacitancia equivalente 2. Carga es 120 micros y capacitancia equivalente 2 es 20 micros que está aquí. Se calculó. Entonces, esto va a dar como resultado 6 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que esta capacitancia equivalente 2 tiene 6 voltios. Y también como viene de dos elementos que están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces, cortamos aquí 6 voltios para el capacitor 8 y 6 voltios para el capacitor 7. Entonces ya hemos llegado al capacitor 7 y de este nos han preguntado su carga. Podemos calcularlo por aquí. Carga es igual a C por B, o sea, C7 por el voltaje. El voltaje o la C7 vale 12 micros y su voltaje vale 6. 12 por 6, 72 microcoulombs. Entonces ya tenemos la carga 7, 72 microcoulombs. Y también tenemos la carga 2, que es 150 micros. Entonces tenemos el inciso B con respuesta. Carga 2 es 150 microcoulombs. Y carga 7 es 72 microcoulombs. Listo. Eso es el inciso B. Ahora vamos al inciso C. Inciso C, voltaje o diferencia de potencial en C5 y C8. Vamos a anotar eso. Entonces, este es B5, que se está preguntando, y también B8, que sería el capacitor de 8. Pero aquí nos podemos dar cuenta que el C8 ya tiene voltaje 6 voltios. Entonces B8 ya se conoce, ya se sabe que es 6 voltios. Vamos a verificar el B5. El B5 es el voltaje del capacitor 5, que vale 3 micros. O sea, este. También ya conocemos es 10 voltios. Y también conocemos de capacitor 8, 6 voltios. Entonces no hay nada más que hacer, solamente anotar. Vamos a decir inciso C. B5 es, ¿dónde está B5? Es 10 voltios. 10 voltios. Y B8 es 6 voltios. Y eso es el inciso C. Entonces ya está todo con respuesta, todo calculado. Y así es como se tiene que resolver el ejercicio.